del mundo, como digo yo, a un gran cirujano. ¿Quién no conoce al doctor Gustavo Leme, para quien pido un enorme aplauso? Wow. Gracias. Bienvenido, Gracias, doctor. Un gusto estar acá, Maritza, con vos. Me decías cuando entraste a este estudio, y yo te explicaba que estamos saliendo para el mundo por todas las plataformas en esta modernidad de que es... Sí. Sí. Ahí está. No es mi medio ¿viste? No, que es la primera vez que estás en un programa... Estoy más tranquilo en el quirófano que acá. La primera vez que estás en un programa de radio y de televisión. Sí, de televisión, por supuesto. Sí. Bueno, a mí me es doblemente un orgullo, no solamente para este programa, La Cruz de Maritza, que lleva 19 años ininterrumpidos aquí en Escobar, sino para la radio de Martín Pozo. Háblame un poco, porque vos conocés al papá de Martín. Sí, a Jorge. Contanos un poquito. excelente médico de aquí que desarrolló su actividad en Mashuit, muy conocido, un referente. Bueno, yo creo que ahora ya está jubilado, Jorge. Fue tu paciente, ¿no? Paciente mío también, sí, él, la esposa, así que los conozco mucho, una familia muy querida. Muy querida, sí. Bueno, sí. Y un hombre que ha posibilitado este fenómeno que yo creo que es único, y lo hablaba con los chicos rapidito, que es único, creo que en la provincia de Buenos Aires, de montar una radio, unas cámaras de última generación y tener 12 horas ininterrumpidas de programación en el aire, en un momento como el de hoy. Sí, doctor. Realmente es una empresa para felicitarlo, ¿no? Porque la verdad que esto brinda mucha oportunidad, bueno, con lo que vos hacés y con lo que hace la radio, a difundir cosas. Acá yo siempre digo que Escobar, yo he nacido aquí en Escobar y en un momento nos conocíamos todos y ahora se ha agrandado y hoy en día uno sale a la calle y no nos conocemos. Es importante poder difundir toda esta cosa, que todo esto hoy en día con los medios modernos llegue a muchos lugares, así que la verdad que es un, yo los felicito. ¿Lo Martín, conociste? ¿Lo conoces a Martín? Sí, lo conozco, sí, lo sigo también porque tiene un programa de música y claro, así que sí. La revista La Negra, La más Negra, de 20 y pico de años. Sí, realmente. Bueno, sí. Doctor, cuando... Gustavo. Sí, pero yo te voy a decir Gustavo a lo largo de la nota, pero quería decirte desde el respeto, a mí me emociona cuando te miro las manos de un cirujano, y recorriendo tus redes me ha emocionado el testimonio de mucha gente que te dice: llegué con un cáncer y con todo el peso de que me moría, y usted, doctor, me operó y pasaron 5 años, 10 años y disfruto de mi familia, de mis nietos y de la vida. Entonces, cuando yo miro las manos de un cirujano, a mí se me llenan los ojos de lágrimas. Es el instrumento de Dios, ¿no? Para que uno trabaje. Yo le doy una gran significación a las manos, ¿no? Fíjate vos que dentro del juramento del cirujano, una de las cosas es que dice que el enfermo se entrega dormido a las manos. La confianza, ¿no? La confianza que eso tiene que generar la persona del médico, del cirujano, para que el enfermo entregue se entregue dormido a que uno trabaje, ¿no? Eso demuestra la importancia de ellas, ¿no? Y de cómo uno lo puede llevar todo esto, ¿no? Es una carga, realmente esa parte es una carga importante dentro de la profesión, ¿no? La responsabilidad que uno siente cuando se duerme el paciente y uno empieza a trabajar sobre su cuerpo, a hacer las primeras maniobras.
Y también, vos sabés que es algo muy importante, yo lo he conversado, cuando uno trabaja en un medio donde conoce a la gente, vos calculá que yo trabajando en Escobar he operado muchísima gente, muchos de ellos me conocen de chico, algunos de ellos me han dicho yo te tuve en brazos, ¿no? Y o son amigos, o son los padres de un amigo, parientes. Bueno, cuando vos tenés que trabajar y tenés que operar a gente que conoces, la carga es mucho mayor porque si uno puede resolver el problema, fantástico, te sentís muy bien, es el mejor día de la vida. Pero a veces uno tiene que dar una mala noticia, y eso, cuando uno tiene que dar una noticia mala y uno no conoce a la familia, no conoce al entorno, bueno, es un dolor, pero cuando uno conoce a la familia y al entorno y pues amigo, realmente es una carga muy importante. Creo que es más carga eso que en realidad el acto propio de operar, ¿no? Yo siempre estoy pensando cuando estoy operando y encuentro alguna situación que no es buena, ¿cómo voy a enfrentar a la familia? ¿Con qué palabras? ¿Con qué palabras también enfrentar al paciente? Son yo creo que los puntos más delicados de la profesión, ¿no? Así que es algo que uno, aún con los años de experiencia que uno tiene, cuesta porque es la vida, y aparte uno proyecta, uno le está diciendo algo a alguien que sabe que tiene una familia atrás, que tiene un hijo, que tiene una familia que mantener, y le está dando por ahí una noticia que no es buena. Cuando uno puede dar buenas noticias es todo fantástico, pero cuando no es así, la carga sobre la persona del cirujano que le toque eso es muy importante, es importante. Sí. Vos sabés que justamente yo te iba a preguntar eso, ¿no? Porque uno ve, yo afortunadamente, bueno, hago así como hacen los turcos. No he tenido que pasar hasta ahora ninguna situación que me involucre en pasar por un quirófano. Pero entonces uno tiene la imagen de las películas, el cirujano con los guantes, empezando con la persona dormida, como decías vos, empleando una metáfora cuasi poética, ¿no? La persona dormida te entrega su confianza, pero te está entregando su vida. Seguro, es la vida, sí. Entonces, uno tiene la responsabilidad de tener la vida de esa persona en las manos. Entonces, ¿no? yo me pongo, ¿qué pasa en ese momento por la cabeza del doctor Gustavo Lemme cuando vos decís, estás operando, no sé, al nieto de un amigo, a la mujer de otro amigo? Digo, ¿podés mantener la frialdad o hay una mezcla de emociones, o vos mantenés la abstracción porque tenés que operar y después sale la emocionalidad? Sí, en general uno, digamos, bueno, la experiencia en el trabajo hace que uno haga lo que tiene que hacer, y en ese momento deja la emoción de lado, pero siempre está con el pensamiento, cuando está haciendo algo, está con el pensamiento en lo que viene después. Uno se está adelantando a la situación que viene. ¿Qué viene después de esto que yo estoy haciendo? ¿Qué le va a pasar a esta persona? ¿Qué va a necesitar? ¿Cómo va a ser su vida familiar? Entonces, todo eso uno lo va mirando, y muchas veces inclusive lo mira en relación a qué es lo que uno hace en la cirugía, ¿no? Porque las cirugías a veces uno tiene que tener muchas cosas en cuenta. Yo siempre digo que el cirujano puede ser muy bueno técnicamente, pero si no tiene una buena estrategia, lo que es como una batalla, digamos, una batalla librada en un mal momento, por más que sea buena la batalla, el resultado es malo. Y para el cirujano lo mismo, o sea,
una muy buena cirugía hecha en un mal momento para el paciente, porque no está correctamente nutrido, o porque está en una situación de mucha gravedad, o porque la edad lo desaconseja, hace que el resultado, por más que uno haya hecho una muy buena operación, no sea bueno. Entonces, dentro de las cosas que tiene que tener el cirujano, dentro de su formación, es aprender correctamente la estrategia. Y creo que eso es una de las cosas que uno más valora poder transmitir, ¿no? Y que nosotros más discutimos con nuestros residentes, con la gente que nosotros formamos, qué hacer en este caso, por qué hacer esto, por qué no hacerlo. O sea, y todo eso, toda esa cantidad de datos que confluyen en la cabeza de uno cuando está trabajando, son los que dan como resultado el tipo de cirugía que uno hace, ¿no? Eso, sí. Gustavo, Sí. vos sos nacido, criado, tu vida pasó por acá y sigue en Escobar. Sí. Fuiste director del Hospital Eril. Sí, durante 5 años fui director del Durante hospital. 5 años. Sí, sí. ¿Cómo ves en ese momento, en general, cómo está la salud pública en este momento político del país? ¿Qué significa para Escobar que en horas se esté inaugurando la UDP en Belén de Escobar? Bueno, me hiciste varias preguntas juntas, ¿no? O sea, la etapa de director del hospital para mí fue una de las etapas de más estrés en mi vida profesional, ¿no? Dirigir un hospital es una tarea extremadamente demandante, y teniendo en cuenta que cuando se trata de un hospital, de una empresa pública, de un hospital público, uno también tiene que aprender a manejarse con la política, lo cual para alguien que no viene de la política a veces no es sencillo, porque las cosas a veces las cabezas funcionan diferente, ¿no? Entonces es un aprendizaje, para mí fue un aprendizaje importante, pero hay una cosa que yo quiero destacar, ¿no? O sea, el hecho de ser director de un hospital donde vos sos del lugar, como te decía recién con lo otro, con la cirugía, recarga el trabajo, porque claro. digamos, porque vos, la gente te conoce. Yo, cuando era director del hospital, en ese momento vivía en el edificio Torre, que está en la esquina de la plaza. Y la gente salía de la guardia del hospital cuando había algún problema y venía al quinto A tocar el timbre. Me decía: Gustavo, estoy en la guardia, hace 2 horas que no me atienden, pasa tal cosa, pasa tal otra. O sea, tenés un compromiso con el vecino, muchos de ellos conocidos, amigos, que encima, digamos, agrega responsabilidad a las muchas que tiene el director de un hospital, que tiene claro. múltiples áreas que atender. Esta UDP Sí. va a descentralizar, obviamente que va a colaborar para la salud pública de la gente de Escobar, Por ¿no? supuesto que sí. Yo creo que todo lo que uno, o sea, siempre la descentralización ha sido un elemento bueno, digamos. El hospital fundamentalmente al hospital tienen que llegar las cosas complejas, las cosas que deben resolverse dentro del hospital, las cirugías, las internaciones por determinadas patologías, pero los diagnósticos y la medicina de todos los días, la de tratamientos ambulatorios, debe transcurrir en centros periféricos, y esos centros periféricos deben tener una correcta relación con el hospital para enviar justamente aquellas cosas que no se puedan resolver ahí, que ellos hayan detectado, y facilitar a esa persona el ingreso al sistema dentro del hospital. Vos fijate que si yo voy hoy con un problema de vesícula, que es una apendicitis, digamos, a una UDP, bueno, algunas tienen ya hoy en día algún sistema de tratamiento de patologías menores, pero
suponiendo que no lo tenga, que solamente hacen el diagnóstico, bueno, esa UDP debe facilitar la entrada, llamar directamente al hospital, y el enfermo no tiene que ir a hacer una cola a las 5 de la mañana para que lo opere. Claro. Ya va con el diagnóstico. O sea, tienen que ser complementarias. Justamente una de las cosas que creo donde el país tiene que de alguna manera perfeccionar es la interrelación de los sistemas. Acá hay sistemas públicos, sistemas privados, sistemas mixtos, y los sistemas tienen que interrelacionarse, y a veces en vez de interrelacionarse se superponen, ¿no? Eso no está bien. Si yo pongo un tomógrafo acá, el otro centro quiere tener otro tomógrafo. No, tenemos que tener uno que funcione bien y donde se hagan las tomografías, un centro que funcione bien y donde se haga la cirugía, un centro. Y en este aspecto, una UDP es una herramienta importantísima, porque es la primera consulta, es la primera llegada. Y todo lo que uno pueda hacer para bajar la barrera a la primera llegada va a hacer que la persona llegue antes. Y como se sabe, siempre decimos, cuando uno diagnostica antes, cura antes, o tiene más posibilidad de curar. Entonces, yo creo que es importantísimo todas estas unidades que se han ido creando en el partido de Escobar, y creo ahora, que el gran desafío en Belén de Escobar hacía falta. Sí, por hacía supuesto. Falta una UDP. Sí, porque todas las localidades tienen su UDP, y Escobar no la tenía, y me parece que es un brazo de ayuda muy importante para el hospital, pero es importante que funcione coordinado, que funcione coordinado. Entiendo. ¿No? Sí. Fuiste jefe de cirugía nada más ni nada menos que del Hospital Austral. Sí, yo en el Hospital Austral justamente ayer tuvimos un festejo en el hospital, porque el hospital abrió en el año 2000, en mayo del 2000, y yo comencé ahí a trabajar también en el Hospital Austral, y bueno, nos hicieron un festejo por los médicos que cumplíamos 25 años junto con el cumpleaños del hospital. Y pasé por todas las etapas del hospital. El hospital, cuando abrió, inicialmente tenía unos pocos médicos contratados en forma directa, que no eran de la zona, y abría un hospital en una zona donde no tenían ninguna relación. Un hospital que estaba impecable, pero no tenía un paciente. Entonces, ellos se fueron contactando con diferentes médicos de la zona, médicos referentes que teníamos pacientes, como para que supieran que estaba el hospital a disposición para poder llevar pacientes a operar, en el caso mío, o a tratar de otras patologías. Y bueno, ahí fue como yo me incorporé, y bueno, después mi formación en el Hospital Italiano de Buenos Aires, yo tenía una formación muy sólida dentro de la cirugía, y especialmente en la cirugía de intestino, en la cirugía de colon y recto. Y bueno, fui desarrollándome ahí en esa área, así que fui desarrollando toda el área de cirugía colorectal dentro del servicio de cirugía. Y bueno, el tiempo transcurrió y después fui jefe del servicio de cirugía, y nosotros ya ahora, cuando cumplí 65, nosotros dejamos la función porque está dispuesto así en el hospital, pero sigo trabajando en el servicio como consultor y como jefe del área de cirugía colorectal. Así que una trayectoria importante eminencia. En un hospital que aparte, digamos, una institución que aparte nos dio la posibilidad también, porque está la facultad, o sea que... Claro, es el hospital universitario. Nosotros empezamos, aún cuando no había abierto el hospital, ya la facultad de medicina de la Universidad Austral estaba en funcionamiento, y ya nos mandaban alumnos al Hospital Eril. O sea, yo tuve alumnos de la facultad en el Hospital Eril antes que abriera el hospital en sí. Maravilla. Y hoy en día
bueno, porque digamos son médicos, muchos de ellos son médicos ya, hasta jefes de áreas, digamos, ¿no? Primeros alumnos que yo he tenido aquí en el hospital. También la actividad docente es muy gratificante, y eso es algo que también podemos hacer nosotros en el hospital, porque nosotros tenemos la formación la formación de pregrado, o sea, los alumnos que cursan la carrera de medicina. Yo estoy a cargo de la materia cirugía. Después, una vez que se reciben, los que ingresan a la residencia, esa residencia es una residencia universitaria que da el título de especialista, o sea que otorgamos certificación de especialista en cirugía, y a su vez dentro de mi sector, hoy en día ya tenemos la carrera de especialista en cirugía colorectal. Así que tenemos mucha gente formada en todas las etapas, y la verdad que es una gratificación muy grande ver gente que ha empezado, digamos, sin saber, sabiendo lo mínimo con lo que uno sale de la facultad, y que hoy en día son grandes cirujanos que uno puede confiar en ellos. Realmente es un placer, ¿no? Gustavo, sos un hombre muy familiero. Vos tenés un hijo urólogo. Sí, de los 3 hijos que yo tengo, Gustavo, Mariano y Martín, uno de ellos no le dio impresión la sangre y estudió medicina, estudió en la Universidad Austral, y después hizo su especialización en el Instituto CEMIC de urología. Sí. Contame, háblame de mamá y de papá Leme. Ajá. Bueno, la verdad que un poco yo siempre tuve el peso de ser hijo único, ¿no? Que no es fácil ser hijo único, pero la verdad que no me dieron mucha soga como a los hijos únicos. Fueron bastante estrictos. Y ¿Mamá Leme a qué se dedicaba? Mi mamá era ama de casa. Era ama de casa, y después fue mi primer secretaria durante los primeros años de mi consultorio. Por eso te lo preguntaba. Empezó y sabía muchísimo. Aprendió muchísimo con los pacientes. La verdad que fue una etapa muy, muy linda, muy linda. La verdad que para ella una tarea dura, porque calcula que yo tenía el consultorio en mi casa. O sea, yo cuando terminé la residencia abrí el consultorio en mi casa. O sea que terminaba la hora del consultorio, pero el timbre sonaba y ella era la cara, digamos, de decir, está acá, está allá, o me ubicaba. Bueno, fue una etapa que me ayudó muchísimo, pero sobre todo ellos me ayudaron, mi viejo y mi vieja me han ayudado mucho con el ejemplo, ¿no? El ejemplo de rectitud, de honestidad, del esfuerzo, de valorar el esfuerzo, ¿no? Siempre ellos, como decía Rubén, yo lo escuché en la charla anterior, ¿no? Nosotros, ellos ninguno de los dos son profesionales, y me inculcaron la importancia del estudio, de perfeccionarme. No querían que estudiara medicina, eso sí. ¿Y qué quería que fueras? No, mi madre quería que fuera marino mercante. Ah, mirá, por la pinta seguramente. Pero bueno, yo dije, me voy a anotar en la escuela marina mercante, y cuando llegué le dije, bueno, acá está, y era la inscripción a la facultad de medicina, así que, bueno. Gustavo, háblame de papá Leme, la música y el tango, porque vos también estás atravesado por la música y por el deporte. Ya vamos a ir al deporte. Háblame de papá Leme, su gran orquesta típica. Bueno, mi viejo es un capo, digamos, un capo total, porque la verdad que lo que pudo lograr él, yo lo envidio. Él tuvo su orquesta desde los 20 a los 75 años. No te puedo creer. Con los mismos amigos. Claro. Y la verdad que lograr eso en la vida
es un privilegio, ¿no? Y aparte lograr haciendo algo que él le gustaba de alma. Claro, Mi viejo era un tanguero de alma, o sea, y tenía un oído para la música. Me acuerdo que cuando era más chico, a mí como me gustaba la música, muchas veces los acompañaba. Ellos en un tiempo trabajaron mucho como orquesta estable en lo que era el rancho de Don Pedro, que era... qué recontra conocido. Tenían todos los sábados... Pero para el pollo que hacían, Claro, que era el pollo al barro. Sí, trabajaba y digamos, ellos eran la orquesta estable y después venían los números. Pero bueno, disfrutaban de ir, de lo que de comer después todos juntos, y venían cantantes y muchas veces subían gente, inclusive gente del público a cantar. Claro, lo que es el cantobar. ¿Y qué le decían? ¿Y qué querés cantar? Y el tipo decía algo, y ellos largaban y tocaban. Claro, todo terreno. Todo terreno, y tocaban tangos, pasodobles, milongas. Y aparte se reunían después en la semana a ensayar, muchas veces eran la casa de Coco Tatangelo, que tenía un área ahí donde ensayaban, y la pasaban bárbaros. Muchas veces me invitaban y yo la verdad que disfrutaba mucho. Pero mucho, a vos también te gusta la música. Sí, ¿Vos tocás? Sí, yo toco el piano también. Intento, pero... ¿Te gusta el rock también? Sí, me gusta. Mira, yo cuando era adolescente empecé a tocar el piano. Primero empecé un poco de oído, después estudié con el papá de Lito Vitale. Nada más ni nada menos. Sí, Lito lo conocí cuando tendría 14, 15 años, que yo iba a estudiar también. Y me acuerdo que me llevaba mi viejo y nos íbamos una hora antes para estar ahí en la sala, digamos, donde ensayaba, para escucharlo a él, porque ya se destacaba, digamos, ¿no? ¿Y nunca te picó el bichito del mundo de la música? Digo, por toda esta influencia que está también en el ADN, ¿no? De uno. Sí, la verdad que siempre me gustó mucho. No, nunca pensaste en lo profesional. Que pudiera ser mi medio de vida, digamos, ¿no? Pero siempre me gustó y yo me incliné un poquito más hacia la música más clásica, pero me encanta todo. La verdad que disfruto mucho de hacer música, de escuchar. La verdad que sí. Pero además como Rubén, también un apasionado por el deporte. Rubén juega al tenis, pero vos running y... Mira, el deporte yo lo agarré, yo siempre corrí, inclusive de muy joven, siempre no era muy bueno para deportes así colectivos como el fútbol y eso, no, la verdad que era medio patadura. Te mandaban al arco. Sí, yo no era de los... Pero siempre... me gustó hacer atletismo, me gustó correr y fui corriendo en diferentes etapas de mi vida, más que nada para descargar tensión, para una cuestión de salud, ¿no? Para lo que decía Rubén, ¿no? Que es el deporte. Sí, un cable a tierra importante y aparte una parte fundamental en el cuidado de la salud. Pero en los últimos años, bueno, los chicos crecen también. Mi hijo Martín, el segundo, es un muy buen nadador de aguas abiertas. Sabía también. Él se dedica, aparte de ser contador, su pasión es esa. Y bueno, él cuando un poquito empezó a estimularme, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué no nos compramos una bicicleta? Y nos compramos una bicicleta de ruta y ya que te compraste la bicicleta, si te corres y andás en bicicleta, ¿por qué no nadás y haces un triatlón? Claro. Y bueno, así fue que me fue metiendo en el tema y muy inconscientemente, y como me decía una vez, las primeras carreras que hacía, me decía una paciente que me encontró y dice, doctor, yo no sabía que usted corría. Yo le digo, yo tampoco. pero la verdad que pude, gracias a él, pude incorporarme a un grupo de trabajo de entrenamiento que dirige Lucho Drobeto. Le mandamos un beso. En el Club Independiente.
y me aceptaron con todas mis limitaciones, porque esto andan a 1000 por hora y yo voy un poco más despacio. Pero actualmente practicás todo esto que Sí, estás sí, diciendo. sí, ¿Cuántas sí, horas sí. le dedicas al deporte? Y mira, en natación hay que ir 3 veces por semana, las veces que puedo voy. Correr 2 o 3 veces por semana también, y la bici en general los fines de semana, que es donde tampoco, o sea, los tiempos son tiranos. Tan acotados. Los ¿Por tiempos cuántas son horas te tiranos. demanda el Austral? Mira, la profesión yo te diría. No, porque pero hablamos del termina Austral el y tu Austral. consultorio Sí, también. o Y el sea, quirófano. Tenés todos los días actividad, todos los días, y lo que tiene nuestra actividad es que vos sabés a la hora que empezás, Nunca la que terminás. nunca a la hora que terminás. Y a veces, la verdad que la cirugía tiene un alto costo físico, o sea, tenés que estar muchas horas parado, muchas horas en tensión, pero justamente el deporte me ayuda muchísimo en ese aspecto, porque bueno, el entrenamiento de los grupos musculares, los grupos medios, hace que uno tenga mayor estabilidad en la espalda para no agarrar posiciones viciosas, para tener mejor estabilidad del cuerpo, mejora la postura, y eso redunda en la técnica, digamos. Así que son cosas que se complementan, ¿no? ¿Cómo desconectás cuando salís del quirófano? Bueno, y ya hablaste con la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Ya la operación salió satisfactoria, el paciente se va a recuperar o está recuperándose. ¿Cómo desconecta Gustavo Lemay? ¿Cómo vuelve a ser Gustavo después de ser el cirujano? Mira, lo primero que hacemos es decir, nosotros tenemos ahí, los residentes tienen una sala donde se juntan, me voy, siento con ellos y me tomo unos mates, como para... no, eso es, y charlamos y comentamos cómo fue y por qué. O sea, haces como una catarsis. Sí, hacemos un comentario y viene muy bien eso, viene muy bien porque desde el punto de vista de fijar conceptos o ver qué otras cosas se pudieran haber hecho, bueno, ese intercambio es muy rico y aparte distiende, ¿no? Ese es lo primero. En tu vasta trayectoria, ¿cómo te lo pregunto? ¿Perdiste algún paciente? ¿Tuviste que afrontar y darle esa noticia a la familia? ¿Y qué te pasa en esos momentos? Mira, de hecho, el médico no es el dueño de la vida, así que... pero para el paciente que se pone en tus manos... Uno ayuda, Claro. Y cuando si puede cura y si no acompaña, y a veces lo que tiene la medicina, que es una profesión que uno siempre le dice al paciente, no es algo exacto, digamos. Hay cosas que haciendo lo mismo en un paciente o en otro pueden tener evoluciones totalmente diferentes. Aparte del error que puede haber, que es humano, digamos. Nosotros tenemos las mismas debilidades que todo el mundo. ¿Lloraste alguna vez? Sí, por supuesto que sí. ¿Cuando has perdido un paciente? Sí, por supuesto que sí. Lo único que uno tiene que reflexionar en ese momento, si uno... porque muchas veces lo perdés por la situación en que llega, o porque la enfermedad, digamos, la agarrás en un momento donde ya no tiene más reservas. Lo único que uno analiza es que haya hecho todo lo humanamente posible para brindarle lo mejor. Claro, la buena praxis. Exactamente. Y también eso a veces implica saber no hacer. Saber no hacer, porque a veces... ¿Y qué es eso? Y saber no hacer es que a veces lo que uno va a hacer, por ahí le prolonga la vida horas o días, o un mes, pero una vida que no es buena, ¿no? Claro. Entonces, saber cuándo parar, lo que hoy le llaman no tener un encarnizamiento terapéutico, ¿no? Eso es algo que uno tiene que evaluar muy bien, ¿no? Pero todavía cuesta, por casos próximos y casos famosos, tenemos el caso de
de La Nata, donde la familia y los médicos prolongaron una agonía y no una vida. ¿Qué se hace en esa instancia que sea legal en la Argentina? No, legal es cuidar, ¿no es cierto? Desde ya que uno nunca sale de la legalidad en ese aspecto. Lo que uno básicamente es aconsejar, ¿no? Pero desconectás, ¿está permitido desconectar a un paciente en terapia? No es eso, no, eso es eutanasia, eso es diferente. Que no está permitido. Eso no es el caso es un paciente que por ahí, digamos, está con una enfermedad muy grave y decir, bueno, tiene una insuficiencia renal, lo vamos a dializar, vamos a hacer algo que sabe que por ahí ni tolera la diálisis, y la diálisis le puede dar por ahí horas o días. Pero ¿cómo ¿no? se le brinda a un paciente calidad de muerte? Mira, la calidad de muerte es algo que hoy en día se trabaja mucho, está siendo una especialidad cada vez que toma más relevancia en la medicina, que son los cuidados de fin de vida, cuidados paliativos o cuidados integrales. En ese aspecto nosotros trabajamos mucho. En el hospital, de hecho, hay un área del hospital dedicada a estos cuidados integrales, donde el enfermo, lo primero que uno tiene que tener conciencia es que tratar de que en el enfermo que uno sabe que no va a tener mucha vida, que pueda estar con su familia, que no esté aislado acompañado con no muera solo con una máquina, ¿no? Que no muera solo. Exactamente, o sea, eso es importante. Después, por supuesto, calmar el dolor, las dolencias. Siempre el paciente lo que más miedo tiene es al dolor, y es ahí donde hay que, de alguna manera, ponerle el énfasis en el cuidado, que no sufra, digamos, que no sufra. Cuando después, no se puede lograr. No, siempre se puede lograr, sí. Siempre se puede lograr, porque hay, pero digamos, hay que ese tipo de medicaciones hay que manejarla con mucho conocimiento y con mucho cuidado, y también muchas veces hablar con la familia del paciente, porque a veces uno ve un paciente sufriente que no da más. Y la familia egoístamente lo quiere mantener. Sí, bueno, pero no siempre es egoísta. Se piensa que la familia no sabe si hay alguna posibilidad o no. Lo que uno puede decirle o explicarle es que en la situación que está, posibilidades no hay, y que lo mejor que puede tener es que pueda ser sedado, que puede ser que pueda recibir un tranquilizante, que pueda dormir, digamos, claro. que no esté consciente en una situación donde le falta el aire, ¿no? Y eso, en ese aspecto se trabaja mucho. También se trabaja mucho en esas áreas con la familia, o sea, para preparar a la familia. Claro, menuda tarea, ¿no? Es muy importante. En eso aprendimos muchísimo con la pandemia, ¿no? Claro, en eso aprendimos muchísimo lo que significó la muerte durante la pandemia de las personas aisladas. Solas, absolutamente solas. Fue algo muy doloroso. Y el dolor del familiar de no poder despedirlo. Yo creo que eso, a eso apunta este tipo de cuidados, que es muy importante, porque naturalmente, Maritza, todos vamos a pasar por ese trance, y la verdad que si uno quisiera elegirlo, el momento, diría, bueno, quisiera estar en su cama y con su familia, digamos, claro. No en un lugar solo, aislado, con máquinas alrededor que hacen ruido, no. Y bueno, hay que trabajarlo mucho, o sea, para eso están también los comités de bioética, claro, donde claro. se discuten, ¿no? qué es mejor para ese paciente, qué es lo mejor que uno le puede recomendar, qué es lo mejor que uno le puede ofrecer. Así que es un área muy interesante, ya te digo, hoy en día es un área
de especialización, Por los eso, cuidados de fin de vida. Por eso te lo preguntaba, Sí. porque tenía conocimiento de esto. Gustavo, nos quedan muy pocos minutos. Yo te voy a volver a invitar porque antes de la nota estábamos con un tema de cómo se mantiene la salud, cuáles son los ítems para una vida sana. Pero antes de cerrar esta nota, quiero felicitarte porque el 22 de mayo, con otros 2 grandes médicos, la Cámara de Diputados de la provincia en el Teatro Seminari te va a entregar una gran distinción. ¿Cómo vivís este momento y qué significa para vos? ¿Un mimo al alma, un reconocimiento a años de sacrificio? Y desde ya que muy agradecido porque hayan pensado en las personas junto con Rubén y con Javier, que somos gente. Pienso que una de las cosas por las cuales hemos pasado por esto, pues los 3 somos escobarenses, ¿no? Y los médicos son del mundo. No, pero bueno, somos hijos del pueblo, digamos, ¿no? Claro, claro. Y lo otro que uno reflexiona es decir, bueno, esto no es un premio académico ni científico, creo que es un premio a una conducta de vida, a un cómo nos plantamos con esta profesión de gran compromiso social delante de una sociedad, con qué responsabilidad nos hemos plantado, y la responsabilidad de estar, de ser honestos, de aconsejar sin mirarle el bolsillo a la gente, ¿no? Tan difícil hoy. Pero bueno, eso y yo creo que la gente en los 3 reconoce esto, reconoce gente que van a ser honestos, que no le van a decir nada que no le convenga, justamente, que lo van a asesorar lo mejor posible, y saben que cuentan con nosotros porque nos encuentran aquí, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es por un lado eso, ¿no? Lo que representa desde el punto de vista social el desarrollar una profesión de alto compromiso, y en una comunidad chica donde todos te conocen, donde, como decíamos al principio, vos tratás con toda gente conocida y tenés una gran responsabilidad. Lo otro que siento de esto es que también es un agradecimiento a nuestras familias. Como decía Rubén, nosotros venimos de familias que ninguna han tenido hijos profesionales, ninguno de los 3 tenemos antecedentes médicos en la familia, ni otros. Y realmente creo que yo lo siento como un homenaje a la familia, a lo que significó el ejemplo de nuestra familia, para que nosotros pudiéramos hacer esto. Porque esto no es o sea, lo que uno hace técnicamente, después cada uno aprende lo suyo, pero digamos, el comportamiento se aprende en la casa, ¿no? Y creo que el común denominador de nosotros 3 es ese, lo que pudimos aprender en nuestras casas. Gustavo, lamentablemente el tiempo es tirano, nos tenemos que ir, tenemos que entregar. Yo te voy a convocar otro día para hablar de salud, para hablar, ¿querés venir en otra oportunidad? No. Sí, claro. Y te voy a despedir muy emocionada. Quiero que lo tomes, la cámara lo tome a él. Sos un médico de alma, esas manos emocionan y no hay distinción que pueda premiar lo que significa un médico, pero lo que significan los 3. Y te digo con mucha emoción que te miro las manos e imagino los quirófanos y la cantidad de gente a la que le salvaste la vida. Así que con un gran aplauso y con lágrimas en los ojos, te digo muchas gracias, doctor Leme. Gracias, Maritza. Yo aprovecho a agradecer nuevamente a la gente que pensó en nosotros, Enzo, y bueno, toda la gente que se ha movido para darnos esta distinción que vamos a recibir con orgullo la semana que viene, que va a ser un momento muy lindo. Aprovecho a invitar a todos los amigos para que puedan venir.
Nos tenemos que y a ir. vos por darnos este espacio para charlar estas cosas. Y vas a venir en otra oportunidad Muchas para hablar gracias. de vida sana y dar un montón de consejos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Te despedimos con este gran aplauso. Perdón, Martín Pozo, hijo de médicos, que nos hemos pasado unos minutos. Un fuerte aplauso para esta eminencia. Chao, hasta mañana. Cumbia, cumbia, cumbia.